Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido todo aquel que está escuchando. Bueno, hoy con este programa poderoso, un programa realmente que tenés que oír, ¿sí? Para tomarte de esta fe, de esta palabra que va a cambiar el rumbo de tu fe. Pero primero vamos a los medios y ya volvemos. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Bueno, ahí te fueron los medios de comunicación, estate atento. A través de los medios, estamos en Facebook en vivo, allí tú podés encontrar, bueno, material de palabra de fe en el muro, ¿sí? Nosotros todos los días allí subimos un material de palabra de fe, ¿sí? Allí en lo que es nuestro muro, ¿sí? El pastor Kenneth Copeland, Gloria Copeland, ¿sí? Recibe, ahí tenés ese material que es una tremenda bendición, ¿sí? Es poderoso realmente ese material. Podés encontrar los videos allí a pie de... allí en lo que es el muro, ¿sí? Encontrás el video. Entonces podés repetir las enseñanzas. Recordá que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Así que atento, ¿sí? A estar buscando allí. También en YouTube podés encontrar los videos de los programas, ¿sí? En nuestro canal de YouTube, Ministerio Luis Miravalles. Bueno, vamos a la palabra el día de hoy, ¿eh? Marcos, allí en el capítulo 14, verso 38. Y es el Señor Jesús, allí en el contexto de cuando Él estaba orando en Getsemaní, ¿sí? Encuentra a sus discípulos allí durmiendo, y Él les dice estas palabras en el verso 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos debían de velar, ¿sí? Allí apoyar la oración del Señor, ¿sí? Ellos tenían que velar y estar orando. Y Jesús les dice, oigan, ¿sí? Detengan la tentación. Detengan la tentación. Y bueno, hoy vamos a ver realmente cómo se detiene la tentación, ¿sí? El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿sí? Pero la carne es débil. Bueno, la debilidad de la carne, ¿sí? Interesante. Esta debilidad de la carne, ¿sí? Provoca entrar en la tentación. Pero hay algo que siempre está dispuesto y es el espíritu, y esto es realmente tu espíritu, ¿sí? Tu espíritu a la verdad está dispuesto. Esto quiere decir realmente que tú puedes orar sin cesar, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre está dispuesto. Bueno, siempre está dispuesto. Más de una vez he meditado en esta palabra, orar sin cesar, ¿verdad? Y no es sin cesar. No es sin cesar, es sin cesar. Es un chiste. Bueno, no... Muchas veces, ¿sí? He estado meditando en esta palabra. ¿Sí? Muchas veces, ¿cómo alguien puede orar sin cesar realmente? ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, el espíritu, a la verdad, siempre está dispuesto. Usted puede orar todo el tiempo en el poder del Espíritu Santo. Romanos en el capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera, Romanos capítulo 8, verso 26, ¿sí? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí es la carne.
Pues qué hemos de pedir o cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesante, ¿sí? El Espíritu intercede. Bueno, aquí está con mayúscula, es el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, tu espíritu, ¿sí? Tu espíritu a la verdad está dispuesto. El Espíritu Santo es el que intercede, ¿sí? ¿Qué es interceder? Sí, orar. Ahora, el Espíritu Santo, ¿sí? Intercede y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir realmente que el Espíritu Santo tiene una manera de orar con gemidos indecibles. Esto es realmente con sonidos que no entendemos. Bueno, hasta ahí vamos entendiendo, ¿sí? ¿Y cómo realmente el Espíritu Santo intercede u ora con un idioma que no entendemos? Bueno, vaya conmigo a 1 Corintios en el capítulo 13. Dice lo siguiente el capítulo 13 de 1 Corintios, allí en el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí está hablando el apóstol Pablo de dos lenguas, humanas y angélicas, y estas son realmente las lenguas de Dios, ¿sí? Son gemidos indecibles, no los entendemos, pero es una comunicación celestial. Interesante. El mismo apóstol Pablo allí en el capítulo 14, en el verso 2, dice, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, con un sonido indecible, el cual Dios entiende. Él está hablando a Dios. Interesante, muy interesante. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, conforme a Romanos allí en el capítulo 8, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No los entendemos. Él es el que intercede, Él es el que ora, ¿sí? Pero debe usar un espíritu humano para soltar esas palabras. Por eso aquí usted puede ver lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Sí? El espíritu está siempre dispuesto. Escuche, a la verdad, Él está dispuesto, pero la carne se va a oponer. Aquí hay algo, ¿sí? Si el espíritu está dispuesto y la carne se va a oponer, tú tienes que orar en el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que habla palabras por tu espíritu. Véalo allí. ¿Cómo lo sé? Pablo lo declara. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Escuche. Dice aquí, si yo oro en lenguas, y es Pablo hablando, 1 Corintios capítulo 14, verso 14. Pero si yo oro en lenguas desconocidas, estos son los gemidos indecibles, ¿sí? Y aquí está mi espíritu ora, y está con minúscula. Eso quiere decir realmente que cuando tú estás orando en el espíritu, estás escuchando las palabras del Espíritu de Dios y estás soltando por tu boca, ¿sí?, lo que tu espíritu escucha del Espíritu de Dios. Pues es tu espíritu el que ora o hace la conexión, ¿sí?, con el Espíritu Santo de Dios. Me gusta mucho lo que sucede al final de este verso, ¿verdad? Pero si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Bueno, aquí hay algo, ¿sí? ¿Por qué el entendimiento queda sin fruto? Porque realmente no podemos nosotros entender estos gemidos indecibles. Bueno, no es por usted, ¿sí? En parte, ¿sí?, no es por usted, pero en parte sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo primero es que como tú no lo entiendes a nivel mental, ¿sí?, tu carne no lo puede discernir. Por eso aquí Jesús dijo lo siguiente, la carne es débil, ¿sí? Todo lo que es la mente,
los sentidos, todo lo que es el alma en sí, se conecta con la carne, ¿sí? Con lo que, bueno, con la naturaleza, con todo lo que es fuera del espíritu, ¿sí? Nosotros somos espíritu, tenemos un alma, y esa alma se conecta con lo exterior. Allí está la carne, ¿sí? Y ella es débil, dice Jesús, ¿sí? Oren, velen, ¿sí? En el poder del espíritu, porque el espíritu está dispuesto. Entonces, usted, según el Señor Jesús, puede orar a la verdad, dispuesto todo el tiempo a orar en el poder del espíritu de Dios, por su espíritu, porque es su espíritu que está dispuesto. Fíjese, Jesús lo dijo allí, el espíritu, y ese es tu espíritu que está siempre dispuesto. Es tremendo, ¿verdad? Lo primero entonces es que, ¿sí? Por medio de este orar en el espíritu, ¿sí? Mi entendimiento queda sin fruto y tiene un propósito, ¿verdad? Es que la carne se someta, ¿sí? Ojo, ojo, no se sujete. La carne no se puede sujetar al espíritu y el espíritu a la carne. Estamos diciendo que a través del espíritu tú sí sujetas la carne, ¿sí? La sujetas, ¿sí? La sujetas. Entonces, uno de los propósitos, o el primer propósito realmente de orar en el Espíritu, es vencer por medio del Espíritu, ¿sí? Las obras de la carne. El segundo propósito que tiene realmente el orar en lenguas, ¿sí? Es que tú, a través de que tu mente no tiene fruto, tú no entiendes, el diablo no entiende lo que tú estás orando. Entonces, estás orando la más santísima fe directo con Dios. Vamos a verlo allí véalo en Judas, por favor. Judas es un solo capítulo, en el verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra más santísima, esta santísima fe. Si esto quiere decir, edifiquen su más santa fe o separada fe, ¿sí? Es algo separado del mundo, ¿sí? Orando en el Espíritu Santo. Esto es realmente que cuando tú te conectas con Dios por medio de las lenguas, estás separando tu carne de la oración. Repito, cuando tú oras en lenguas, tú separas, ¿sí? Tu carne, tu estado emocional, tu estado psicológico, lo que tú piensas de las situaciones, lo que tú crees o no de ciertas personas, de ciertas cosas, ¿sí? Lo separas. Estás orando la más santísima fe sobre esa circunstancia, sobre ese problema, sobre esa persona. Esto es poderoso, hermano. Edificaos, esto es, crezcan en la fe. Escuche, crezcan en la fe, edificaos sobre vuestra más santísima fe, separándose u orando en el poder del Espíritu Santo. Esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso. Te separas por medio de la oración, ¿sí? Mire lo que dice Pablo al respecto del orar en el Espíritu, y esto es orar en lenguas. Porque orar en el Espíritu es orar en lenguas. Cuando dice Pablo, yo oro en el Espíritu, es orar en lenguas. Cuando Pablo dice, yo oro en el entendimiento, es orar con palabras que usted entiende. Mire lo que dice Pablo en el verso 5. ¿Qué pues? ¿Oraré en el Espíritu? Esto es en lenguas. Pero también oraré con el entendimiento. Escuche, lo pone primero. Escuche, lo pone primero Pablo aquí. Primera de Corintios 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Es más importante orar en el Espíritu que orar en el entendimiento. ¿Por qué? Porque es una oración santa, hermano. Practique orar en el Espíritu, en lenguas. Ah, pero pastor, yo no sé orar en lenguas, yo no tengo lenguas. ¿Cómo que no tiene lenguas? Su Espíritu Santo está mudo. Usted está diciendo que el Espíritu Santo en usted es mudo. Sáquele de la boca, ¿sí?, al Espíritu Santo esa venda que usted le puso de incredulidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene
con lenguas. El Espíritu Santo no es mudo dentro de usted. O usted es tan especial que su Espíritu Santo es mudo. No, no, no. No es usted el que ora. Es el Espíritu Santo que da palabras a su espíritu para que usted ore. Y se está perdiendo todo lo demás. Todos los beneficios del capítulo 8 de la vida en el Espíritu allí en Romanos. Sí, estas son las cosas que ayudan a bien. Orar en lenguas. Lo vimos esta semana, ¿sí? Lo vimos. Escuche. Y escuche con mucha atención. Mire lo que dice Pablo aquí, ¿sí? Esto es muy importante. Pero tú a la verdad das gracias, y esto es por medio de las lenguas. Y si bendices solo con el Espíritu, está hablando en el verso 16 que tú bendices con el Espíritu. En la oración en lenguas, tú bendices con el Espíritu y también das gracias con el Espíritu. Tú no sabes que estás orando, pero también das gracias. Escuche, das gracias por medio del Espíritu. El verso 18 dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso es muy interesante. Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Y por qué él hablaba en lenguas más que todos los demás? Verso 15, volvemos de nuevo. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Esto quiere decir realmente que usted tiene que orar mayormente en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo puede durar una oración por la noche si usted ora con el entendimiento? Póngase a pensar. Volvamos allí con Jesús, al Getsemaní, ¿sí? Ellos estaban allí apoyando la oración del Señor Jesús. Jesús dijo estas palabras, se las dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velen, oren por favor, apóyenme en oración, en otras palabras. Y él se fue allí un poquito más lejos y comenzó a orar. Vino luego, en el verso 37, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Bueno, sepa usted que velar una hora, orar una hora en el entendimiento, no muchas personas pueden llegar a orar una hora sin parar en el entendimiento. Pero cuando usted desata el poder de las lenguas, y esto es en el espíritu que a la verdad está dispuesto, usted puede orar mucho tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque la oración del Espíritu Santo es de Dios. Es de Dios. No tiene interferencia ninguna, hermano. Usted puede estar dispuesto por medio de esta oración el tiempo que usted desee estarlo. Y le puedo decir que si usted comienza a practicar una y otra vez este hábito de orar en el Espíritu de Dios, le puedo decir que las cosas comienzan a fluir y a cambiar de una manera tremenda. ¿Usted sabía que recibe interpretación por medio del orar en las lenguas? Bueno, en realidad el capítulo 14 de primera de Corintios, cuando Pablo dice yo hablo en lenguas, no es la comunicación en lenguas. Está hablando en el contexto de la oración, ¿sí? Véalo en el verso 14. Si yo oro en lenguas. Está todo en el contexto de la oración en lenguas. ¿Entiende? Y eso es muy importante. Ahora, cuando usted ora mucho tiempo en lenguas, usted puede recibir. Escuche. Usted puede recibir algo poderoso para la iglesia. Revelación, ciencia, profecía o doctrina. ¿Por qué lo puedo recibir? Verso 14, vuelvo a nuevo, porque yo oro en lenguas desconocidas y mi espíritu ora, dice Pablo en el verso 14. No entiendo lo que estoy diciendo, pues mi mente queda sin fruto. Pero el verso 13 dice, el que ora en lenguas o habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretar. Y aquí está esto. Si usted cree que lo recibe y es a nivel personal, acá no dice que usted pueda interpretar las lenguas de otro. No, escucha, a ver si nos entendemos. No es la lengua de un tercero. Por lo cual, el que habla o ora en lenguas
extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Él, no a otro. Eso es una enseñanza errónea. Un error grosso a nivel doctrinal. Usted no puede interpretar las lenguas de otra persona. Y si ha visto que alguien interpretó las lenguas de otra persona, no es bíblico, hermano. No es bíblico, apártese. Lo puede ver en el contexto del capítulo 14, que no sé si me va a dar el tiempo para enseñarlo. Pero es así. Fíjese lo que dice aquí. El verso, vamos a verlo, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, ¿sí? Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿sí? Aquí está Pablo hablando, ¿sí? Él está diciendo, bueno, si ustedes enseñan a la congregación, si ustedes hablan a la congregación, ¿sí? Mayor es el que enseña por medio del entendimiento, o la palabra profética más segura, ¿sí? Que él hablará en lenguas, nadie le va a entender, por supuesto. A no ser, dice, y el mismo verso dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cómo es esto? Porque yo creo que recibo. Entonces usted puede edificar aún más la iglesia que profetizando. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice aquí. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizáis, a no ser que las interpretes. ¿Por qué? Porque son palabras reveladas. Fíjese ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no hablase con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina, de nada te va a aprovechar. Pero si tú oras en lenguas y recibes la interpretación, tú recibes lo profundo de la revelación, lo profundo de la ciencia, lo profundo de la doctrina. ¿Sí? Porque sigue explicando aquí, lo compara con instrumentos musicales, ¿sí? Todos ellos dan un sonido cierto, ¿sí? La flauta suena a flauta, ¿sí? La citara a citara, y usted distingue estos sonidos, ¿sí? La guitarra suena a guitarra, la flauta suena a flauta, perdón. ¿Por qué? Porque tienen un sonido cierto, no dan un sonido incierto, ¿sí? Así los idiomas, dice en el verso 10, todas las clases de idiomas seguramente en el mundo hay muchos, pero ninguno de ellos carece de significado. Así las lenguas, hermano. Pero las lenguas se interpretan por fe. Escuche y escuche bien. Y esto lo voy a enseñar en otro momento porque me quedan 5 minutos. Escuche. Pero voy a dar un avance de esto, ¿sí? Un avance. Pero en la iglesia prefiero, verso 19, 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermano, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaréis a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así las lenguas son por señal. ¿Por qué son por señal? Son por señal porque son una señal para los que no creen, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque ellos no lo entienden. Acá dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino al creyente. Si pues toda la iglesia se uniera en un solo lugar y todos hablaren en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían, estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tienen salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Sí, la iglesia tiene todas estas cosas, sí, están en ti.
Y todo se debe hacer ¿para qué? Para edificación. Y están las lenguas, la revelación, escuche, así como la enseñanza, también están las lenguas y la edificación. Si hablar alguno en lenguas extrañas, sea por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Allí está, ¿sí? Si oren de 2 o 3, ¿sí? Y que interprete uno sus propias lenguas. Y si no puede interpretar porque no hay suficiente fe para interpretar las lenguas, cállese, dice. Escuche, cállese. ¿Por qué? Porque la interpretación de las lenguas trae la revelación, la ciencia, la profecía o la doctrina a un nivel de fe superior. ¿Sí? No está diciendo que usted no ore en lenguas en la congregación. ¿Sí? Recuerde, la iglesia en ese tiempo no es como la iglesia de hoy en día. ¿Sí? Nosotros pensamos en la iglesia como es hoy, un púlpito, un pastor, ¿sí? Y los dones prácticamente de la iglesia en lo que es el culto, no participando. No, los cultos en ese tiempo eran ruedas de personas donde algunos tenían salmo, otros tenían doctrina, otros la revelación, otros hablaban en lenguas, y era por turno, sí, por turno. Sí, ¿y dónde estaba el pastor? Bueno, el pastor tenía que cuidar las ovejas, no era precisamente el que profetizaba. Aquí dice realmente que era el que profetizaba aquel que hablaba, y eran 2 o 3, y los otros que juzguen, ¿no verdad? ¿Sí? 2 o 3, ¿sí? Y dentro de esos 2 o 3 juzgando la palabra. Es muy interesante este tema, hermano, y da para muchísimo más. Quiero bendecirte a través de esta palabra. Debes orar en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, decide orar. Créelo y lo comienzas a hacer. ¿Sí? La palabra es clara. Si yo oro, dijo Pablo. Si yo, pues, ¿qué oraré en el Espíritu? Bueno, es una decisión. Si tú no lo crees, no lo puedes hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y volvemos. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, búscanos allí por Ministerio Luis Miravalles. Saludo a todos los que están allí en Facebook, a los que están a través de la onda radial América. Un gran saludo y bueno, les bendigo en el nombre de Jesús. Si querés comunicar conmigo, lo puedes hacer vía WhatsApp al más 598-9336-4685. Más 598-9336-4685. Lo podés hacer vía WhatsApp, pedidos de oración. ¿Querés sembrar desde el exterior? Lo podés hacer por Western Union. Envíanos un mensaje por WhatsApp o Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar aquí en nuestro país, lo podés hacer a través de nuestra cuenta HabitatNet, mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Palabra de Fe o al número 4196. Importante, envía tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Te bendigo en el nombre de Jesús con esta palabra poderosa que fue el día de hoy. Realmente quiero que la tomes, comiences a velar, pues el espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil, vence por medio del espíritu la carne, ¿sí? Comienza a orar en el espíritu, como dijo Pablo, ¿sí? Yo oro en el espíritu y también en el entendimiento. Recuerda que es más importante orar en el espíritu que en el entendimiento. ¿Por qué? Porque estás orando tu más santísima fe, edificándote, orando conforme a Romanos capítulo 8, verso 26, donde dice que a causa de tu debilidad muchas veces no sabes qué orar, pero el Espíritu intercede por ti y por los demás con gemidos indecibles. Y también dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la oración para el Espíritu. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vamos, pero sin antes decirles, Dios los ama, yo los amo y Jesús es el Señor. Chau, chau.